Hola a todos, bueno, arrancamos la clase. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Salazar, tengo 29 como ya dijimos y vengo a la escuela siempre. Hace años que no dejo la escuela, al revés. Bueno, voy a sacar esto por las dudas y voy a sacar esto por las dudas. Yo, para que ya vayan sabiendo, ya dejé un cuadernillo de cívica, lo mandé ya, lo subí a la plataforma, por así decirlo, así que no sé si, creo que están usando el mismo cuadernillo los que hacen presencial con los que hacen virtual, cuadernillo, así que creo que se puede conseguir ya. No es muy largo y ahí tiene actividades, pero por ahí hacemos otras actividades, vamos a ir viendo. Es un cuadernillo que tiene material de estudio y al final tiene algunas actividades que lo hice, pero esas las hice para los que no vienen a clase. Los que vienen a clase hacemos por ahí otras actividades, porque cívica es una materia que tiene que ver con la mirada de cada uno, que tiene que ver con la participación. No sé si les interesa eso. Bueno, para algunas personas está buenísimo porque, bueno, no tengo que estudiar tanto para la prueba ni nada por el estilo, pensará. Pero a algunas personas también se les dificulta porque en serio tengo que hablar. Bueno, no sé, es dar su punto de vista en determinados momentos, vamos a ver cómo la llevamos. Es nuevo para mí dar clases presencial para adultos porque el año pasado tuve 2 clases y vino la pandemia. No tuve mucho tiempo de empaparme con eso. Pero bueno, creo que es más entretenido. Son personas así más con ganas de venir a estudiar, me imagino. Bueno, a ver. Algo que siempre me olvido hacer es anotar en el pizarrón. Cosa que dicen que es importante. A ver. Ya le empezaron a meter números al toque. Sí. Al toque, mirá, con división, multiplicación, con pruebas combinadas. Bueno, voy a anotar mi nombre acá, si no se acuerdan. Bueno, como les decía, es una materia que tiene mucha participación, que tiene muchas actividades áulicas, así que no tengan miedo nunca de hablar, cualquier cosa, de dar su punto de vista, no importa cómo piensen, si son izquierda, derecha, si piensan, no, eso es lo que enriquece la materia justamente. Le voy a preguntar a ustedes primero, a ver, ¿qué es la cívica para ustedes? ¿O a qué se les viene a la mente cuando dicen cívica? Voy a sentar un poco. ¿A qué les suena? Piensen en a qué les suena la palabra. ¿Parecido a qué suena cívica? Puede ser que esté relacionado con civilización. Sí, con civilización puede estar relacionada. ¿Con qué más? ¿Cómo? La Unión Cívica. La Unión Cívica. Bueno, y digamos, la Unión Cívica viene de ahí, digamos, la palabra es la misma. Usan la palabra. Unión Cívica. ¿Por qué se Unión Cívica? La Unión Cívica Radical. ¿Qué tendrá de cívica? ¿Cuál es la parte cívica ahí? Cívica es, no sé, aparece raro. No importa. No hay errado. Con la civilización está. Tiene que ver con la civilización, sí. Miren, tiene que ver con la civilización porque, el término civilización ahora, en la actualidad, es muy diferente al término civilización antes. Podemos decir, no sé, civilizaciones antiguas. Pero hoy cuando decimos civilización nos referimos como a la civilización urbana, como a la civilización de hoy. Y tiene, viene la palabra cívica más que de civilización, de ciudadano, que es quien vive en la civilización de hoy. Y el ciudadano no es solamente la persona que vive en la ciudad, porque si no, por lo del campo no serían ciudadanos, ¿no? O las personas que viven lejos de las ciudades no serían ciudadanos. Son ciudadanos todas las personas por el simple hecho de nacer, o antes incluso.
Ahora hay como una discusión tremenda con el tema del aborto y demás, que es un tema que se tiene que regular, ni hablar, pero bueno, es una civilización que viene de antes, incluso de esa discusión, desde cuándo el ser humano es un ser humano y tiene derechos y todo. Bueno, desde ese momento, no importa cuál sea, somos ciudadanos. Y ser ciudadanos significa que tenemos derechos, muchos ya lo conocen, nosotros ya con su trayectoria de vida conocen algunos de sus derechos. Y a la vez también tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, esos derechos y esas obligaciones son lo que nosotros tenemos que conocer como ciudadanos, ¿no? Por eso es la unión cívica. El civismo es un movimiento que busca formar mejores ciudadanos. Justamente el civismo es la búsqueda de lograr una mejor convivencia social, ¿no? La mejor forma que se nos ocurra, ¿no? Eso va evolucionando con el tiempo. Miren, antes bueno, en la antigüedad, no sé si alguna vez escucharon de la antigua Grecia. ¿Alguna vez? ¿La antigua Grecia? En la antigua Grecia sí puede ser. Más de 2000 años estamos hablando. ¿Qué estaban los espartanos? No. Sí, bien, los espartanos, los atenienses, los corintios, los tebanos, y hay un montón de ciudades. Claro, eso fue antes de Cristo, o sea, hace más de 2000 años. La antigua Grecia se le dice a una unión de ciudades que compartían, que en realidad unión y desunión, porque también entraban en guerra, que compartían la misma cultura, el mismo idioma y la misma religión, pero que en realidad estaban ordenados en ciudades, ¿no? Ciudades amuralladas, obviamente, porque siempre digamos, no había ninguna garantía de que no venga otro a atacarte. Incluso pasó, no sé si vieron la película 300. Sí, sí, yo la vi. ¿Puede ser que también la antigua Grecia se haya tapado de agua? No, nada que ver con eso. En parte sí, puede ser. Alguna ciudad, dicen la ciudad de la Atlántida, sí, que era una ciudad tipo... se llama Atlantil, puede ser. Sí, después hay otra ciudad romana que fue tapada por la lava. Bueno, después ahí ya vamos a llegar. Bueno, la antigua Grecia siempre la escuchamos hablar, siempre escuchamos hablar de la antigua Grecia, por más que por ahí no le demos importancia. Incluso el 40% de las palabras que usamos nosotros vienen de ahí. Sobre todo las palabras científicas, o no sé, decir filosofía, o ese tipo de palabras, viene siempre de la antigua Grecia. Palabras que después adoptan los romanos con el latín. El 4-50% de las palabras vienen del latín. Y el otro 10% vendrán de deformaciones del idioma o incluso de las poblaciones de acá, autóctonas. Cuando decimos che, ¿no? O de los inmigrantes, cuando decimos vamos a laburar, eso viene de Italia. Bueno, le hice todo un camino. Volvamos a Grecia, 2000 años atrás. Esto no entra en ningún examen ni nada, es una explicación que estoy haciendo, Ni tampoco voy a estar diciéndoles, che, escuchen que entran en el examen. Ya les voy a decir cuando las cosas importantes. Bueno, los griegos se organizaban en ciudades y cada ciudad era como un país en realidad, porque tenían sus propias autoridades, sus propios ejércitos, su propia economía, tenía todo, tenía todo lo que necesitaban dentro de la ciudad y bueno, afuera estaban sus campos de los que obtenían su producción y bueno, intercambiaban con otras. Pero bueno, entonces eran independientes de esa ciudad, eran como decir países. Yo soy de Atenas, ojalá hubiera sido de Atenas, esa creo que es la mejor. Yo soy de Atenas y soy de Atenas. Y no es que comparto la misma nacionalidad con los corintios, ni con los tebanos, ni con... Bueno, había un montón. Bueno, y la palabra ciudadano era asignada a los hombres, no las mujeres, los hombres, como era en el pasado, padres de familia, y aparte tenían que ser descendientes de los antiguos griegos, de los antiguos fundadores de la ciudad más que de Grecia. Y ellos tenían la capacidad, eran los que tenían los derechos y las obligaciones, por así decirlo, aunque no existían tal cosa como los derechos en esa época. Pero eran los que podían participar de las instituciones en las que discutían qué iban a hacer. ¿Vamos a la guerra o no vamos a la guerra?
arreglamos, hacemos unas alcantarillas acá, no las hacemos, le metemos una muralla más adelante o no, nos gobernamos de esta manera o de la otra, va a gobernar un rey o va a gobernar un grupo de personas. Bueno, todo eso lo decidían los ciudadanos griegos, sobre todo en Atenas, que fue la ciudad como que más floreció, de la que, digamos, fue el momento en el que mayor cantidad de pensadores hubo. Digamos, hoy que tenemos todo, no hay semejantes figuras como las que hubo en la antigua Grecia. Tipos que tenían una apertura de mente, digamos que, está bien, las condiciones eran otras, porque eran hombres que tenían todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ya a los 30 años vos ya eras veterano de guerra y tenías esclavos, entonces podías estar, digamos, lo único que tenías que hacer era pensar. También son las condiciones dadas, ¿no? Hoy esclavitud, olvídalo. Bueno, y ciudadanos eran esos, simplemente los hombres libres, descendientes de las familias griegas. Esos eran los ciudadanos. Bueno, después, en la antigua Roma, después vienen los romanos que conquistan a los griegos. Esa ciudadanía se amplía un poco, ¿no? Para las personas que también que formaban parte de las clases bajas, por así decirlo, que eran los plebeyos, las personas que no tenían tantos recursos, las personas que eran digamos, del día a día, de a pie, ¿no? Se extendió hasta ahí. Pero bueno, y en Roma fue que se inventaron muchísimas palabras más, como la palabra persona. La palabra persona es una palabra jurídica, una palabra que te está diciendo que vos sos sujeto, sos un ciudadano, sos sujeto de derechos y obligaciones. Pero el evento importante que le da a la palabra ciudadanía la significación que tiene hoy es la Revolución Francesa. Y ya estamos hablando de 1779. O sea, pasamos del año 300 a.C. más o menos al año 1779, es decir, hace 2 siglos y un poquito, 2 siglos y 31 años, 32 años. Bueno, ahí sería un evento que da la Revolución Francesa, que siempre, ¿qué corno la Revolución Francesa? ¿Viste? Que me hacen la Revolución, si son franceses yo estoy acá, ¿viste? ¿Por qué me interesa la Revolución Francesa? Bueno, el tema es que en Europa, anteriormente a la Revolución Francesa, vivían un sistema en el cual las personas tenían, digamos, había un grupo de personas que era privilegiada y las demás laburaban para ellas por ley. Es decir, las leyes decían que cierto grupo de personas eran mejores que las otras o más que las otras. ¿En qué sentido? Y bueno, unos eran nobles y los otros eran comunes. ¿Y los nobles qué hacían? Cobraban los impuestos, poseían propiedades, se podían casar con otros nobles, podían obtener cargos de políticos del poder, ¿no? Y siempre se lo acomodaban en algún lado. En cambio, los otros, ¿qué hacían? Y obviamente no pagaban impuestos, los cobraban. Y en cambio, la otra parte de la población, que era el 95% más o menos, eran los comunes. Vamos, personas que no eran de familia noble. ¿Cómo eras noble vos? Y tenés que nacer noble, ¿no? Capaz que deben haber visto alguna película de noble. No sé si se les ocurre. Que siempre, si yo soy noble, tengo que casar a mi hija con un hijo respetable, o viceversa, que tenga algún título, ¿no? Para mantener el estatus. Entonces, y obviamente el Estado, digamos, los países, o los reinos, mejor dicho, eran mantenidos por una nobleza, eran gobernados y eran administrados por una nobleza, y la gente tenía que aceptarlo. Simplemente, vos nacés y tenés un rey. Y si ese rey quiere despilfarrar el oro del pueblo, te podés quejar, ¿no? Pero digamos, no tenés ningún derecho que diga, che, no, en realidad tenemos que tener todo más o menos lo mismo, ni nada por el estilo. La justicia era lo que decía el rey, ¿no? Habían leyes claras, obviamente, para que no se arme despioles. Pero ya una vez si toma la decisión el rey no se puede hacer nada. Nada. Vamos, si vos te dicen el rey que te corten la cabeza, te cortan la cabeza. Es la justicia. Sí, es un noble contra un nadie. Bueno, la Revolución Francesa es una explosión que se da en Francia social, una explosión social, digamos, salen todas las calles, para terminar con ese régimen antiguo. Y ese régimen antiguo también
nos salpicaba a nosotros, porque era el régimen que se había trasladado a América en la conquista. Entonces los españoles habían traído a América y más o menos sostenían ese régimen. Bueno, luego de la Revolución Francesa, en la cual los obreros y los burgueses, que lo llaman, que son personas de negocios que podían económicamente florecer, pero que no eran un noble, entonces no tenían los privilegios que tenían los nobles. Bueno, entonces los burgueses y los obreros y los campesinos, todos los que laburaban para ese grupo reducido de personas, estallaron y bueno, armaron barricadas. Una revolución. Una revolución significa un cambio drástico. Bueno, entonces eso es lo que se inicia en Francia, un cambio drástico, un cambio tajante, que se cambia el sistema completamente. Y a partir de esa revolución se dicta una constitución para todos los ciudadanos del mundo. Palabra que no existía, ciudadanos del mundo. Ciudadanos se usaba en Roma antes, 1000 años antes, ¿no? Para las ciudades, los que vivían en las ciudades y los que tenían derechos en Roma. Pero ahora, ciudadanos van a ser todos y se va a establecer la igualdad ante la ley. Es decir, que vos no importa si sos el rey de Inglaterra y vos vivís en un rancho en las afueras, qué sé yo, en algún campo. Por ser persona, por ser un ser humano, vos tenés los mismos derechos y las mismas obligaciones que el otro. ¿Están llamando acá? Eso es ser ciudadano hoy. Ser ciudadano y aparte, bueno, ahora vamos a la parte. A partir de esa declaración de los derechos civiles y políticos del hombre, se llama, y era claramente del hombre, todavía la mujer no pinchaba ni cortaba. Parece mentira, ¿no? Porque hoy ya estamos, ya nos parece que tiene que ser así, digamos, que si somos iguales, no entendemos la diferencia que puede llegar a haber. No sé, por lo menos yo nací en un mundo en el que tenemos que tener las mismas oportunidades, me parece, no sé. Más allá de que somos diferentes biológica y cognitivamente, en derechos y en oportunidades laborales y demás, tenemos que ser igual. Bueno, eso se va a dar más de un siglo después. Más de un siglo y medio después. Bueno, entonces a partir de ahí, todo el mundo toma, digamos, el mundo, la revolución impacta en todo el mundo. Y obviamente como Argentina era un país que recién estaba por independizarse, mira, imagínense, 1779 fue la Revolución Francesa, 1810, 20 años después, Argentina se independiza, o sea, el Río de la Plata, no era Argentina, se independiza y para formar un propio país, que no dependa de España. Bueno, y ahí toma lo de la Revolución Francesa. Y los ciudadanos van a, digamos, y hoy en día los ciudadanos en todo el mundo, eso lo tomaron en todo el mundo, son todos. Todos son ciudadanos, todos por el hecho de ser humanos tienen derechos, tienen obligaciones. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. Una obligación, por ejemplo, que tenemos como ciudadanos es ir a la escuela, e ir a votar. Respetar las leyes también. Respetar las leyes, exactamente. Ir a votar en este país, pero no sé, hay otros países que no es obligatorio. Bien. Por eso es importante la Revolución Francesa en realidad, porque se cae todo un sistema que ahora no conocemos, que lo leemos en los libros, pero que habla de una diferencia por ley. Y ahora estamos hablando de igualdad ante la ley. Más allá de que hayan ricos, pobres, gente con oportunidades, gente sin oportunidades, somos iguales ante la ley. Digamos, nuestra vida, en teoría, vale lo mismo, seas quien seas. ¿No? Más allá que... ¿Cómo? Teniendo poco, teniendo más. Lo que tengas. Bueno, pero eso ahora las protestas al sistema se basan en eso, en lo que tiene cada uno, pero no en los derechos, son los mismos. Y también se puede hablar de ciudadanía, eso por un lado, ¿no? La ciudadanía por el hecho de ser una persona, sos ciudadano. Y también se puede hablar de ciudadanía por ser perteneciente a un país. ¿O no escucharon? Voy a obtener la ciudadanía italiana o la ciudadanía española. ¿Han escuchado eso o no? Sí, cuando vos, por ejemplo, vas y querés sacar un pasaporte,
tenés que tener ciudadanía española, no podés. Sí, no, el pasaporte es para viajar, sí. Sí. Pero si vos te quisieras ir a vivir a España, no podés. No, te dan por ahí un par de meses y. Sí, si no tenés la ciudadanía española, no podés vivir en España. Es a diferencia de Argentina, que Argentina deja de entrar a vivir a cualquier persona. Pero eso desde su fundación, como fuimos siempre un país muy poco poblado y que necesitamos más gente para producir más, entonces fue como siempre un país abierto. Muy generoso. Sí, y generoso, sí, pero bueno, ya ahora es abierto y descontrolado, porque puede ser abierto pero controlar bien quién entra, qué va a hacer en el país. Ahora si sos un narco no pasa nada, qué sé yo, me dedico a cazar perros y bueno, me los cazaba. Pero bueno, eso es cosa de la administración, de cómo se administra nuestro país. Pero bueno, entonces, ciudadanía puede ser la ciudadanía por ser una persona, ¿no? Todos somos ciudadanos igual ante la ley, o puede ser porque vos pertenecés a un estado, a un país. Sos ciudadano argentino, sos ciudadano chileno, sos ciudadano español, sos ciudadano X, ¿no? Puedes tener más de una ciudadanía, sí. Si tuvieras descendencia en otro país, digamos, si tus padres fueran de otro país o tus abuelos, seguramente podés conseguir los papeles de la ciudadanía. Bien, le iba a preguntar para qué sirve la cívica, pero medio como que hablamos mucho, ya más o menos queda claro. ¿Para qué ustedes creen que puede servirle una materia como esta? ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Por qué alguien pondría esta materia para que la estudien en el colegio secundario? ¿Qué les aportaría a ustedes en su vida? Más conocimientos de otros países, ¿cómo está? Sí, más capaz, por ejemplo, cívica este año es conocimiento más que nada de este país. Ahí. Sí. Con la política, Podríamos aprender de política. ¿Qué más? Podríamos aprender de política. ¿Quién dijo eso? ¿Vos? Ah. Claudio. Sí, podríamos aprender algo de política. Pero por ahí a algunos les suena aburrido hablar de política. No me metan en eso, a mí, la política, las ¿viste? historias no. Bueno, tiene mucho que ver. Yo, por ejemplo, no soy profesor de cívica. Es más, creo que no existe la carrera de profesorado de cívica. Los profesores de historia son los que dan cívica. Por más que yo no, digamos, pienso que en la carrera no me preparó para dar cívica. Lo que me preparó para dar cívica es que hice años abogacía, no me hizo a mí, pero bueno. No sé, las leyes las tenés. Y sí, algunas leyes sí. Obviamente no es que uno se sabe las leyes. Eso es por los derechos, ¿no? ¿Lo de la cívica? Sí, para aprender los derechos, claro que Sí, sí. yo tengo a mi papá que se dedica a eso. ¿A qué se dedica? Delegado de arte. Delegado de arte. Sí. Claro, bueno, ahí tiene injerencia política. Sí. Ni hablar. También se basa en eso, también las leyes, ayudar a trabajadores. Bueno, claro, ahí tiene que ver, claro, encontrar leyes que definan a los trabajadores o que beneficien en determinados momentos o buscar, justificar determinadas protestas. Sí, él siempre me dice, estudiar las leyes, estudiar siempre, tenés que saber algo Bueno, si te gusta, sí. para poder cambiar el día de Sí. mañana. Una ley que es muy importante tener, que en realidad es la ley fundamental, se llama así, ley fundamental, es la Constitución Nacional. Si ustedes la logran conseguir, no hace falta sí o sí que la tengan, pero es una herramienta que les va a servir, les puede servir para cívica también, que es la Constitución Nacional. Es el librito más barato que pueda haber y lo pueden conseguir hasta en un kiosco de revista. No es así tan grande, esta porque está comentada. Explica, digamos, y comentada y como para secundaria. Y explica entonces, no sé, cosas que dice la Constitución. Por ejemplo, si dice que nuestro país sostiene el sistema federal, bueno, te explica a ver qué se basa el sistema federal. Ese es el comentario. Así que si algún día pasan por una librería o se les ocurre comprar una Constitución Nacional, siempre es una buena herramienta, porque la Constitución es la ley primera de un país, es decir, es la que establece, nuestro país se va a organizar así, esta va a ser la organización de nuestro Estado, así lo vamos a administrar. Después hay códigos penales, civiles, laborales, comerciales, libros así. En cambio este es chiquito, si ustedes ven el libro de la Constitución, es chiquito, tiene 130 y pico artículos, no estoy acordando bien el nombre, 134 creo que tiene. Nada, son directivas principales que dicen, por ejemplo, que vamos a tener, que nosotros nos organizamos teniendo 3 poderes.
El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Y que el poder ejecutivo lo va a ejercer el presidente, un presidente, ¿no? Ese tipo de cosas, dice, cosas principales, que no se cambian fácil, porque si no, mañana si no tenemos una constitución, mañana tenemos un rey, entonces, Sí. o depende de repente un grupo que ejerce la fuerza, que se planta digamos, en la calle y son un montón y no los puede sacar, ¿qué pasa? De repente te gobiernan, ¿no? Así son los golpes de Estado. Por eso siempre esto está para no aplicar la fuerza. Bueno, lo que vamos a ver este año. Bueno, estábamos con eso de para qué sirve la cívica. Habían dicho para conocer los derechos, habían dicho para entender la política, para aprender de otros países, dijeron por ahí. La cívica sirve para lograr, y eso sale de mí, pero sirve principalmente para tener una conciencia ciudadana, para uno estar consciente del papel que juega en un país. Porque si uno pasa de uno, ¿viste? Y de repente cambian cosas que lo perjudican o que lo benefician a cada uno y uno se da ni cuenta. Y puedo haber tenido una participación. O si todos la tuviéramos, si en realidad si la población tuviera una conciencia ciudadana de cómo funcionan las cosas, entonces seguramente tendríamos otro gobierno. Seguramente, no le estoy diciendo que es malísimo ni nada de esto, pero seguramente tendríamos algo mejor. Tendríamos un país que funcionara mejor, ¿no? ¿Viste? Siempre somos un país que está como por atrás, siempre, para sacarlo adelante, y que siempre los grandes nos perjudican, decimos. Y en realidad, siempre hay que mirar para adentro primero. ¿Qué es lo que yo hago mal? ¿No? Porque si es como una persona, yo soy una persona, y si yo tengo una mala situación y le echo la culpa a aquel, al otro, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, bueno, tu situación va a seguir siendo la misma, porque te estás quejando de otras personas que, digamos, si cambian, cambian, si no cambian, no cambian, pero tu vida va a seguir igual. Siempre el cambio viene de adentro. Siempre el cambio proviene de adentro. Más allá que hayan poderosos, no poderosos, que afuera haya lo que haya. Siempre el cambio viene de adentro. Si la población es consciente del país que quiere tener, entonces ese país va a ir por ese lado. ¿Cómo haces para dominar la masa de la población? Hoy no se puede. No, por más que salga a la calle. Sí, ni siquiera hay que salir. Si la gente tuviera conciencia ciudadana, ni siquiera tendría que salir a la calle. Ni siquiera tendría que hacerlo. Porque a veces la calle también es un instrumento de los políticos. Sí. ¿O no? Sí. Hay determinados políticos que dicen salgan a la calle y pongan trabas acá. Y eso es la fuerza, no es la ley. La calle no es la ley, es la fuerza. Y hacer las cosas por la fuerza es diferente que hacerlas por la ley. Sí, más peligroso. Ni hablar, por eso está bueno saber un poco de las leyes. Entonces, más que nada es una materia para entender cómo son las reglas de juego, en realidad. A las que, en el juego en el que estamos y que capaz que ni nos enteramos. Para que en realidad no nos vean, digamos, no nos vean como un peón, que una ficha que la mueven para cualquier lado, sino que conozcamos nuestros derechos, que sepamos nuestras obligaciones y que inculquemos valores a nuestros hijos también, ¿no? Tiene que ver mucho que ver con los valores la cívica también, ¿no? Porque siempre se busca la mejor convivencia. Seguramente que dos vecinos que se agarran a trompadas todos los días afuera o se tiran con de todo por el otro lado de la medianera no saben cívica. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué hora estamos? A ver. Wow, ya pasó la mitad de la clase. Increíblemente. Bien. Entonces, esta materia, esta cívica, porque imagínense que hay cívica, en las secundarias hay cívica de primero, segundo y tercer grado, en el año. Nosotros tenemos una cívica en este cuatrimestre nada más. Es decir, tenemos que poner lo más importante, o estudiar lo más importante de la cívica, nos van a quedar un montón de cosas afuera. Por ejemplo, la cívica, para el primer año, siempre arranca hablando de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿No? Bueno, se habla de cultura, identidad. ¿Qué es la identidad? Multiculturalismo. Bueno, vivimos en un país multicultural, ¿viste? Aprender las diferencias.
Pero yo creo que eso ustedes más o menos ya lo saben, por experiencia propia, ¿o no? Saben que vivimos en un país donde la gente es diferente, Sí. donde por ahí nos cuesta un poco aceptarnos, pero somos un país que nos aceptamos bastante bien. Por más que siga habiendo gente que dice, no, porque los chilenos, no, porque los, no sé, los italianos, porque los yanquis, ¿no? Y en realidad siempre es mejor conocer a las personas, porque todos tienen algo para dar y porque convivimos. Somos un país súper multicultural, súper diverso y convivimos y podemos tomar riquezas de cada cultura. Bueno, también se aprende sobre el trabajo, pero me imagino que la mayoría trabaja o conoce algo de la cultura del trabajo. También se aprende algo de... ¿qué más que no vamos a ver? Bueno, de las cosas que pasan en el mundo. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa que hay gente migrando de un lado para otro? ¿No? ¿Por qué hay determinada cantidad, una masa de gente mudándose de un lado a otro? ¿Qué tiene ese lugar de donde viene y qué tiene el lugar de donde va? ¿No? Hay varias migraciones ahora que se están dando. Sí, sí, sí. No sé, de Venezuela se fueron a todo el resto de Sudamérica, de Centroamérica se van para Estados Unidos. Sí. ¿Por el presidente está haciendo las cosas mal o porque ya está ¿En dónde? en otros países, por ejemplo en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay un caos, hay una crisis, viste, que no se puede, la plata no vale. ¿Venezuela está en golpe de Estado? ¿O claro? Venezuela ya está declarada por la mayoría de los países como una dictadura. Si bien no empezó con un golpe de Estado, se terminó convirtiendo en una dictadura porque terminaron gobernando los mismos hace, no sé, desde Chávez hasta ahora son más de 20 años. Entonces, ya por eso vos podés darte cuenta de que, por ese simple dato, de que no es una república lo que se sostiene. Porque en una república, lo vamos a aprender, lo vamos a estudiar, en una república el poder está limitado en el tiempo. ¿Para qué? Para que no se afiancen en el poder personas. Porque si se arman raíces en el poder, se arma un sistema del que nunca podemos salir. Los poderosos... ¿Argentina el golpe de Estado tuvo? Acá en Argentina fue el golpe de Estado, duró 7 años el último. 7 años, ¿verdad? Sí, pero nosotros en Argentina arrancamos en 1930, desde 1930 hasta el 83 tuvimos golpe de Estado, Perón termina su mandato, Perón no termina su mandato, golpe de Estado, golpe de Estado, después viene una presidencia radical que no termina su mandato por un golpe de Estado, después viene otra presidencia que no termina su mandato, otro golpe de Estado, después viene Perón de vuelta y queda después Isabel, y después viene otro golpe de Estado que es el del 76, hasta el 83, que ahí viene el primer gobierno democrático desde la nueva democracia. Alfonsín, que no termina su mandato. Tampoco no. No. Claro, Digamos, de los que terminan su mandato son todos golpe de Estado o gobiernos peronistas. No hay otra plataforma política que haya terminado su mandato, hasta Macri encima. Macri el primero, digamos, de toda la oleada desde 1930. Estamos hablando de 90 años. Pero bueno, esa es la historia, qué sé yo. Después se puede interpretar o juzgar de determinada manera. Sin calificar este es bueno, este es malo, nada. Pero bueno, nosotros venimos con golpe de Estado hace mucho. Y tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de nacer en democracia y que seguimos viviendo la democracia. No hubieron más. Desde el 83 no hubieron más. Por suerte, golpe de Estado. Y bueno, la cívica es aprender también cómo funciona la democracia y cómo funciona una república. Porque si no, ¿qué diferencia hay para vos, vivir en una dictadura o vivir en democracia, si no conocés la diferencia? ¿No? En una están suspendidos los derechos, pero vos haces tu vida normal, qué sé yo, ¿no? Vivís las limitaciones que te ponen. Bueno, para eso está la cívica, para tener una conciencia ciudadana. Bien, comenzamos con la materia que nos atañe este año, que como punto central, eso si quieren pueden anotarlo, el eje central de la materia es el Estado. El Estado. ¿Les suena la palabra Estado? ¿Cómo? El Estado. ¿Alguna vez escucharon la palabra el Estado?
El Estado nacional, el Estado provincial. ¿Nunca escucharon Estado? ¿Vos no? Sí. Ah, bien. Bueno, el Estado es el eje central de la materia de este año o de este periodo, en realidad. Entonces, vamos a aprender, primero vamos a pasar por el poder político. ¿Qué es el poder político? Después vamos a ir a, bueno, el Estado mismo. Vamos a ver cómo se organiza nuestro Estado, qué sistema político tiene, qué sistema de organización tiene, cómo se organizan los poderes. Bueno, eso. En realidad yo arranco mis clases, o el primer día de clase, pasa que vine así como, quiero meter temas. Pero empiezo como más, veo como que están como muy escuchándome y yo muy hablando. Pero lo que siempre les pregunto, el primer día de clase, o siempre, o desde el año pasado, lo que le pregunto a mis estudiantes el primer día de clase es, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Lo ven bien o lo ven mal? ¿En qué condiciones está nuestro mundo? El mundo en general, todo. ¿Cómo ven ustedes la humanidad del mundo? Mal. Ah, mal, ¿qué más? Mal. Tengo mi fe puesta en vos. ¿Cómo lo ves al mundo? Bueno, esa es la visión que me encantaría cambiarles. Para mí está perfecto. Para mí el mundo está perfecto. Para mí no podría ser de otra manera. Es la naturaleza humana. Pero bueno, es una visión propia, ¿no? De algo de ser positivo, ¿no? Sí, y aparte, digamos, si tengo que elegir entre ser negativo y positivo, Te queda con positivo. y sí, ¿no? Porque aparte, ¿qué otro mundo conocen? No, ninguno. El único, nacieron en este, están en este y lo conocen, digamos, está mal desde que nacieron. Pero ¿cómo saben que está mal si no conocen otro mundo para comparar? Con lo cual, bien. ¿Qué otro mundo hay para decir, no, este está bárbaro, nosotros estamos para atrás? Pero si lo ves desde el punto de vista. Bueno, y si lo ves de muchos otros también, ahora vamos a sacar otro punto de vista. Otro punto de vista es, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Quién determina eso? ¿Qué es bien y qué es mal? ¿Quién determina eso? ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? Y no sé, eso viene de. ¿Qué sé? Viene el mal, viene de la creencia de algunos en las religiones, ¿puede ser? De la religión puede venir, obviamente. En ciertos momentos, a ver, cuando la religión era mucho más, era la que organizaba a los estados, en la Edad Media la religión era la que organizaba a los estados. Ahora tenemos las leyes, suplantamos la religión. Entonces el bien y el mal más o menos lo establecen las leyes y la moral. Pero bueno, Dios decía qué era lo que estaba bien y qué estaba mal. Pero vos de boca de quién escuchabas qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. De familia, o sea. Sí, de familia o del padre que te daba la misa. Nunca bueno, no sé, yo nunca lo escuché a Dios, pero tal vez algunos sí. Pero siempre, y aparte, esa concepción de bien y mal, por más que sea la concepción religiosa, cambió con los años. Miren, les doy un ejemplo. Fue cuando era chico, que ustedes se ven acordar mucho más que yo, por eso mejor me parece más entretenida la clase con gente más grande. Yo me acuerdo que venía el circo, ¿viste? Con un autoparlante, llegó el circo, qué sé yo, Cirque 21, y pasaba el tren, ¿o no? El trencito que iba por la ciudad, con los vagones y los payasos que te daban el descuento, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? O el avión del parque que decía, wow, Central Park. Sí, eso es posterior. Yo digo cuando era antes todavía, cuando tendríamos 9 años, 10, 8, yo iba a la primaria. Pasaba el trencito, ¿no? ¿Se acuerdan del tren ese? Pasaba el trencito y te dejaba en la escuela. Sí, pasaba por todos lados y yo escuchaba y te ibas a ver qué onda, ¿viste? Porque pasaba el tren con los vagones y uno de esos vagones tenían jaulas con animales Sí. en condiciones horribles. Hoy, Yo me iba a 87 y siempre hubo cerca ahí. sí, ahí yo me acuerdo patente que me largué a llorar porque vi un león que yo no podía creer que lo tengan así, era chiquito yo.
Digo, Todo así como. ¿qué carajo estamos haciendo? Digo, ¿por qué son tan crueles? ¿Y yo vengo a ponerle plata? ¿Mi mamá le paga la entrada a esta gente? Decía yo, hoy en día, ¿ustedes creen que se tolera esa clase de maltrato animal? No, Bueno, ahí tenés un punto de vista de que estamos mejor. mejor sí. Yo me acuerdo cuando salíamos de la ciudad, no sé, salías por la ruta 6 y era un mar de bolsas. No era como ahora que hay basura tirada. Hay basura tirada, vos ves, viste. Pero yo me acuerdo que era un mar de bolsas, pero un mar de bolsas. Era una cosa. Y yo veo que ahora un poco se está controlando el tema de la limpieza. No mucho, va arriba, hay mugre, pero no es lo de antes. Y otra cosa que veo, cuando doy clases, es que todos los pibitos, por decirlo de una manera, todos los chicos, toda la nueva generación, tiene conciencia de los problemas ecológicos. Yo creo que muchos de acá no podemos decir lo mismo. O nuestros padres, o no sé, personas que tienen más de 30 años, en su niñez no tenían una conciencia de que había que cuidar el planeta. Se dejaron tranquilo. Sí, tiene un papel y lo tirabas y no importa, ¿me entendés? Y todos tiran, acusabas al otro, siempre el problema del otro. ¿No? ¿Y ahora se tolera eso? No, Bien, ahí tenemos otro punto de vista de que el mundo mejoró. Hay cosas que empeoran, hay cosas que mejoran. Vienen nuevos desafíos. A ver, ¿qué otro? Bueno, miren, si podemos hablar con nuestras abuelas y le preguntamos y nuestras abuelas no tenían derechos políticos. No podían ir a votar, no tenían voz, las replegaban a hacer actividades domésticas. Hoy en día pueden elegir lo que quieran hacer las mujeres. Eso es un avance, ¿no? Sí. Bueno, el mundo está mal, pero porque nosotros lo vemos mal. Es el punto de vista que tenemos. Es más, viste que es como, no sé, la frase esa que dicen, si te ven, ¿quién la dice? Mirta Legrand. Sí, Si te ven, como te ven te tratan, si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Bueno, una cosa así. Bueno, más o menos por ahí va mi visión de, si vos te sentís bien, si nos sentimos que estamos bien, entonces vamos a estar bien. Pero si yo le pregunto a todo el mundo y me dicen, estamos mal, y va. Claro, estaba todo mal, vamos a ir quejándonos y nos vamos a levantar y si somos depresivos y encima está todo mal, nada, ¿qué hago? ¿Para qué nací? Mejor me voy de esta vida, ¿no? Pero el mundo, vos nacés y el mundo es tuyo, digamos, vos tenés una bala que conozcas, ¿no? O alguno se acuerda de otra vida que haya vivido. Tenemos una bala, un disparo y un mundo, como es. No importa los problemas que tenga o las cosas que tenga. Ese es el mundo, esas son las reglas de juego. No hay bien si no hay mal. ¿O no? ¿Cómo conocerías el descanso si nunca trabajaste, por ejemplo? ¿No? Entonces, decir que el mundo está mal es porque está desequilibrado, no sé. Está rengo, tiene una pata del bien, la tiene torcida. Pero bueno, en eso los chinos son sabios, ¿viste? Con el yin y el yang, que es un equilibrio entre el bien y el mal. Por eso digo que el mundo es perfecto. Porque tiene un equilibrio. Eso es lo que pienso yo. Esa es mi visión, no se la quiero imponer para cívica, no lo voy a poner en el examen, obviamente. Pero es como una visión que les quiero compartir del mundo. Y que todo se puede cambiar y que depende de nosotros. Y que no es como dicen, no, porque ahora le ponemos la ficha a la generación que viene. No, ustedes están vivos, están viviendo ahora. O para inculcarle a sus hijos, no sé, o hacer alguna actividad, digamos, que cambie el mundo en cierto sentido. O sea, a mí me da la sensación, me quedo tranquilo que la actividad docente puede hacerlo. Pero bueno, cualquier actividad, digamos, si vos te juntás con un par de amigos y se ponen a limpiar el río, no sé, yo siempre al río me llevo una bolsa. Mi amigo me dice, pero ¿por qué juntar la mugre de los otros? Sí, yo también me levanto los cigarrillos también. Ni hablar, pero me dice, ¿por qué juntar la mugre de los otros? Siempre. Y no, porque digamos, no, ¿qué vas a juntar la basura que tiene otro? Y sí, porque que el otro sea estúpido, lo puedo cancelar con que haya una persona que haga lo contrario, ¿o no? Mientras más gente sucia, digamos, mientras más gente que limpie haya, va a contrarrestar a la otra cantidad de gente sucia, por ejemplo, ¿no? Pero así tenés montones. Bueno, esa es mi visión sobre el mundo para cívica. Más o menos empezamos por ahí. Y en esto del bien y el mal es complicado.
Porque si bien no creo que nadie tiene delimitada la línea precisa entre lo que separa el bien y el mal, o no les surgen problemáticas a veces que no saben qué hacer, qué es lo correcto. No sé, les ha pasado, me imagino. ¿Qué es lo correcto en este caso? ¿No? Tengo esta problemática. ¿Qué es lo correcto que tengo que hacer? ¿Qué estará bien? A veces no se sabe. Sí, a veces no encuentra la respuesta uno. Sí, exacto, no es tanta la respuesta, uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Yo digo que todos estamos improvisando, no hay ninguno que sepa vivir. No hay nadie, estamos todos acá improvisando. Parados, damos lo que podemos. Todos dan lo que pueden. Si no, ¿qué hacen? Si no, no existís, si no das lo que podés, ¿no? Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Pero sí sabemos que, o les pregunto yo, si vas por la calle y ese te miró feo y le agarrás y lo apuñalás, No, ¿me entendés? Eso sabemos que está bien o está mal. está mal. Claro, eso sabemos que está mal. Digamos, hay cosas que ya estamos todos de acuerdo que están bien o que están mal, ¿no? Y para las otras cosas que no estamos tan seguros, están las leyes, o está la moral, o ahora están las redes sociales, ¿viste? Hoy ahora en las redes sociales, ¿viste? Todo el mundo está buenísimo porque le gusta juzgar. Qué sé yo, este es tal cosa, el otro es tal otra. Bueno, andás a ver cómo es. Yo por las dudas me fijo mucho antes de compartir cualquier cosa. Sí, tal cual. Tanto por noticias falsas, como por escrachos que pueden ser por odio, por más que puedan ser verdad. Son diferentes campanas que uno va a hacer. Claro, si a mí me dice una chica que una persona, que un pibe la golpea, y yo tiendo a creerle. Pero igual es delicado, porque si no, estoy contribuyendo a la misma violencia, porque si yo destruyo la verdad, compartiendo algo que es mentira, estoy contribuyendo al problema. Es complicado, Por ¿viste? ejemplo, yo La moral. tengo un amigo que lo conozco desde la infancia y lo crachan por internet. Claro. Sí, yo no tengo ningún amigo cercano, pero... Tampoco, pero bueno, ya. Sí, bueno, depende. Si a mi amigo se la mandó, y bueno, amigo, Sí. sabías antes. Sí. Le diría, bueno, ya sabía. Pero bueno, y a veces cuando no sabes, qué sé yo, es difícil. Me ha pasado, me ha pasado en mi familia, si no en los escrachos por redes sociales, pero sí por una acusación de algo que pasó hace muchos años. Tenés que tomar partido. ¿Qué es lo correcto ahí? ¿No? Bueno, el bien y el mal, nunca sabemos bien. Seamos o no seamos religiosos, tenemos ángeles y demonios. Es una cosa, en realidad es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Plantearnos este tipo de cosas. Por eso están las leyes escritas y están las leyes morales. Y en las leyes escritas se mencionan mucho las leyes morales. Lo moral es lo que nosotros, como comunidad, como sociedad, establecemos que está bien, está mal. No sé, viste que está en eso de que no podés salir con la ex de un amigo. Ese tipo de cosas, ¿viste? Bueno, eso es algo moral. No sé, ¿alguna vez lo escucharon eso? Bueno, viste, es como un código que dicen. Bueno. No sé si es mentira, es algo establecido que no tiene verdad o mentira. No se salió con la vida de alguna persona. Pero bueno, igual, es flexible porque no es una ley escrita ni es algo que sí o sí hay que cumplir. Digamos, a mí me pasa, no está escrito en ningún lado, es como un código moral. A ver, si me lo decía a mí, me preguntás, che, mi amigo, un amigo tuyo se está chamullando una exnovia. Tal exnovia, y yo le digo, pero salimos hace 5 años, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Vos le dirías a tu amigo la verdad o no? ¿Cómo? Por ejemplo, te están engañando a él y vos sabés que. Obvio. Sí. Si le dice que se lo está engañando, yo es mi amigo. Vale. Siempre por la verdad voy. Y si no te Y si no te creen, terminan juntos. Ah, bueno, chao, me fui. ¿No me crees? Chao. No me meto más. No me meto más, claro. No, no, que vos te la dirías, pues bueno. Yo le digo, yo te voy a... No, pero hay que decirlo eso. Si es tu amigo. Yo lo digo. Sí, claro que sí. Tu amigo, ¿cómo le va a dejar que lo engañen? Digamos, le estás haciendo un mal, digamos, eso se llama acción por omisión. Omisión, que es omitir, no hacer algo. Y vos entonces, si vos ya sabés que lo están engañando y que le están haciendo un mal y no se lo decís, estás cometiendo una acción por omisión. Porque vos tendrías el deber, es decir, de informarle por lo menos, che, mirá, listo, después hacer lo que vos quieras. Claro. ¿Querés tener una relación tóxica, ir y volver, y lo que quieras? Es problema de ustedes. ¿No? Bueno, terminamos hablando
Pero bueno, es así la cívica, ni siquiera es una ciencia. Se puede hablar de la moral, se puede hablar de la cultura, se puede hablar de la sociedad, o se puede hablar del Estado, como elegimos en cívica de este año. Ahora, a ver, nos queda re poco, así que no vamos a iniciar, pero les voy a exponer cuál va a ser el primer tema que vamos a ver. Poder político, ese es el primer tema que vamos a ver. ¿Qué es el poder? ¿Sí tengo que estar acá para la cámara siempre o me puedo mover? Porque yo no puedo, si no me muevo, no puedo. Tú estás moviendo. Es como los peripatéticos. ¿Alguien vio Merlí, la serie? ¿Cuál? Merlí. No. No, es un profesor, está bárbaro esa serie. ¿Cuál es? ¿Nueva? No, tiene 5 años tendrá. Es catalana, española, de un profesor. Y él comenta que los antiguos griegos, en Atenas, ellos se juntaban en la plaza del Ágora. El Ágora era la plaza central de cada polis griega, en la cual la gente iba, caminaba y hablaba de los temas de política. Ahí es donde resolvían las cuestiones del Estado, ¿no? Después lo hacían en la institución misma, sea el Senado, lo que sea. Sí, nada. Bueno, y eran pensadores que hablaban y razonaban y discutían situaciones caminando. Entonces, los llamaban peripatéticos. Y hay estudios que se veían hoy, que deben ser verdaderos, viste que ahora hay estudios de todo. Que dicen que vos, al caminar, digamos, funciona mejor tu mente, tal vez. ¿No? Podés llegar a pensar mejor. Dicen. No sé. Bueno, ¿qué es el poder? Para ustedes, antes que se termine la clase. 5 minutos. ¿Qué es poder? Poder. La confianza, poder. No. ¿Qué más? Piensen. La fuerza. Puede ser la fuerza. Un poder puede ser por la fuerza. O sea, cuando quiero tener algo y quiero que sea mío. Bueno, si lo lográs que sea tuyo, tenés poder. ¿Qué más? ¿A qué más le suena el poder? Más. Vamos. Poder. ¿Acá hay poder en algún lado, en este aula? ¿Alguien tiene el poder? Sí. Sí, ¿Quién? vos tenés poder de enseñar. Ah, bueno. ¿Y por qué tengo poder? Porque te capacitaste. Sí, y también porque la gente de la nueva escuela patagónica me puso acá, ¿no? Me contrató para que yo esté acá. Entonces ustedes lo aceptan y tengo cierto poder, cierta autoridad. De todas maneras no significa que yo los mando de ser un desleal, no, nada que ver. En las casas de cada uno no hay poder, no hay alguien que tiene el poder, Sí. más que otros. Sí. ¿En tu casa quién es? Mi viejo. ¿Tu viejo? Sí. Mira, casi siempre en las aulas me dicen mi mamá, siempre la mamá. Sí, Y bueno, las mujeres siempre son como como más poderosas en la familia, no sé, pareciera, ¿no? Están ahí, son más conscientes de la familia. Nosotros andamos en nuestra actividad, los hombres, pareciera. Nos vamos a otra actividad. Y el verdadero poder lo tienen casi siempre las mujeres, por alguna razón, digo, por número, lo digo nada más, no por conocimiento. Bueno, entonces el poder está en todos lados. En todos lados hay poder. Es más, me acuerdo una vez, un año hice teatro y nos hacían ensayar 2 personas y el profesor de teatro iba apuntando a quien iba a tener el dominio, el poder en cada momento de la conversación. Entonces él cambiaba y yo tenía que tener el dominio, yo tenía que tener el poder. Cambiaba de vuelta y la otra persona tenía que tener el poder, ¿no? O sea que el poder existe todo el tiempo, siempre hay alguien que tiene poder. El poder es la capacidad, si tienen que anotarlo, es la capacidad que tiene alguien, y se lo digo así lo más simple posible, la capacidad que tiene alguien de mandar a hacer algo a otra persona. ¿No les parece? La capacidad que alguien tiene para mandar a hacer algo a otra persona. ¿Saben quién tiene poder? Un nenito con unos ojos grandes, así, tierno, hermosísimo, que te dice, ¿me compras ese chupetín? Bueno, no, el poder de la ternura.
¿O no? O si... Merecimiento. Sí, bueno, ese es un poder que ejerce. Si yo siempre le compro lo que quiere porque me puede, está ejerciendo un poder. O si yo estoy hablando con la persona que me gusta, no sé, vos estás con la persona que te gusta, casi siempre vas a estar de acuerdo con lo que dice, ¿no? Vas a tener una tendencia a estar de acuerdo con lo que te esté diciendo, ¿no? Porque es la persona que te gusta, va a tener, digamos, tiene poder sobre vos. Bien, nosotros que vamos a estudiar es el poder político. Ya en la clase que viene vamos a hacer más hincapié en esta palabra, ¿no? Pero el que vamos a ver es el poder político, es decir, el poder que tienen los gobernantes en un país, en un estado. ¿Está? Lo dejamos para la clase que viene eso, porque no sé qué hora es. Mira, justo. Cortamos.